Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bastante bien. Estamos de nueva cuenta, pues dando revisión a los comentarios psicológicos que el doctor Maurice Nicole hace acerca de la enseñanza de Gurdjieff y Uspensky. Y nos encontramos o nos quedamos en este punto. Ya habíamos visto previamente que una de las máximas de este sistema de conocimiento nos decía que el nivel de un hombre atrae su vida. Veíamos cómo el nivel general de los hombres de este planeta atraen como consecuencia todos estos horrores, todas estas guerras, revoluciones y demás situaciones caóticas que acontecen en la actualidad. Vimos también que es un pensamiento mágico el creer que en un futuro todo será mejor, que seremos mejores personas, que seremos una mejor sociedad y que todo se transformará. Pero vimos que en realidad no pasa así, porque mientras el hombre no cambie su nivel de ser, no avance hacia otro nivel de ser distinto, más elevado, siempre repetirá las mismas situaciones. Veíamos también cómo es que este nuevo hombre, este nivel superior, no se encuentra en el futuro próximo, sino que en este mismo instante nosotros, si tuviéramos los elementos para acceder a ese nivel, podríamos hacerlo en este mismo instante porque se encuentra en el presente, en el ahora. Lo estábamos observando a través de un pequeño diagrama. También vimos cómo es que la mecanicidad, o más bien vimos parte de la explicación de la mecanicidad de los hombres, que es un concepto que también viene implícito en este sistema de conocimiento. Observábamos que la mecanicidad se da en el ser humano simplemente o de la misma forma que en una máquina, cualquier máquina que ustedes puedan tener a la mano. Veíamos el ejemplo de una computadora, cómo era posible tocar una tecla de la computadora, darle un clic y esta actuaría automáticamente respondiendo a la programación que se le ha impuesto. Lo mismo que un ser humano y ya dábamos ejemplo de ello. Ahora vamos a avanzar porque aquí nos dice que esto que estábamos observando, esta aplicación del trabajo, es decir, darnos cuenta que somos seres mecánicos, que tenemos un cierto nivel y que este nivel no porque pase el tiempo se incrementará. No pasa así, sino que tenemos que hacer algo. Y esto es parte de esta aplicación del trabajo. Veíamos que simplemente darnos cuenta de nuestra mecanicidad y de saber que nuestro nivel de ser está estancado es en sí mismo un cambio momentáneo en este nivel de ser, que nos lleva obviamente a la superación. Entonces, esta parte de la aplicación del cambio está justo en lo que se puede llamar la tercera etapa de un hombre. Y para explicarlo, para comprenderlo mucho mejor, Maurice Nicole nos habla acerca de estas etapas del hombre y nos dice que un hombre nace como una esencia. Uno de los principios de este sistema es que nosotros, en realidad, somos esencia, somos esa cosa inmaterial que nos hace ser, el espíritu, lo que somos realmente. Entonces, un hombre cuando nace, nace como esencia, que eso es lo que constituye su verdadera parte, nos menciona aquí, nos está recordando. Hablaremos un poco, tal vez más a detalle en otra ocasión acerca de ello, pero vamos a avanzar para irnos un poco más rápido. Dice, y bueno, esta esencia es la parte desde la cual podemos nosotros crecer y desarrollarnos, ¿no? Esto es lo que puede evolucionar en nosotros, ser, elevarse,
ser mejor, transformar. ¿Qué? Pues esta parte, la esencia, lo que verdaderamente somos usted y yo. Ahora dice aquí, pero esta parte, la esencia, solo puede crecer de una manera reducida. No tiene la fuerza de crecer más por sí misma después de la edad de 3 o 4 o 5 años. Aquí entonces nos maneja esta parte Maurice Nicoll. Nos está diciendo que el ser humano, de manera natural, su esencia, su verdadero ser, no puede crecer más allá de cierta edad. Aquí nos marca una edad aproximada de 5 años. Más allá no puede avanzar. Esto de aquí, esta primera etapa, el nacimiento y el pequeño desarrollo de la esencia, es a lo que él le llama la primera etapa del hombre. Esa es la primera etapa. Cuando llegamos a este mundo, como esencia, puros, y empezamos a crecer ligeramente. Luego dice, es decir que esta primera etapa es pura esencia, capaz de crecer por sí misma hasta cierto nivel, pero que no tarda en alcanzar un punto, más allá del cual no puede crecer más, ¿no? Que es alrededor de los 5 años. Luego dice, he observado en algunas de las preguntas que usted me hace en su carta que este punto acerca del hombre no ha sido comprendido. Por eso voy a repetirlo otra vez. Se va a repetir esto para que se comprenda un poco mejor. Dice, como dije, este sistema enseña que la esencia en el hombre solo puede crecer muy poco por sí misma. Es preciso que entienda lo que quiero decir. La gente piensa, naturalmente, que el crecimiento y el desarrollo es algo continuo, ¿no? Lo que ya estábamos viendo anteriormente. Creemos que simplemente por el paso del tiempo seremos mejores y que nos desarrollaremos, creceremos como lo hace nuestro cuerpo. En realidad, lo único que hace el tiempo es envejecer nuestro cuerpo, nuestro aparato biológico. Y entonces, esta notable idea enseñada por el sistema nos dice que no ocurre así. Lo que estábamos observando y viendo la vez anterior. Dice, la esencia del hombre solo puede crecer por sí misma sin ayuda en pequeñísimo grado. Y en este caso el hombre no es sino un niñito. Entonces puede crecer, como decía aquí, hasta los 5 años. Más allá se complica por diversas cuestiones. Y luego dice aquí, con el fin de que crezca más, algo tiene que suceder. ¿Sale? Por el tiempo mismo no va a suceder. Entonces algo tiene que suceder. ¿Qué es ese algo? Bueno, la formación de algo que le llama personalidad. Entonces algo debe formarse en torno a la esencia y esto es llamado personalidad. Entonces la esencia debe estar rodeada por algo que es en realidad ajeno a ella. Ojo, aquí en esta parte, la personalidad es ajena a la esencia, es decir, no es la esencia, es ajeno a. Y esta personalidad es algo que se adquiere de la vida. ¿Cómo se adquiere? Aquí nos lo dice, entra a través de los sentidos. Usted y yo, y la mayoría de los humanos, pues tenemos los 5 sentidos, ¿no? Alguno quizá carezca de uno u otro, pero sin estos sentidos no podríamos comunicarnos con el mundo, ser partícipe de esto. Entonces usted y yo interpretamos este mundo a través de los sentidos, a través del gusto, del tacto, del sentido de la vista, del olfato, del oído y demás. ¿Ok? Dice, un niñito deja de ser él mismo y llega a ser algo diferente de sí. Entonces, en algún punto, este pequeño niño de 5 años tiene que abandonar
y dejar a un lado la esencia para convertirse en otra cosa diferente de lo que es. Dice, como ya dije, el centro de gravedad, esto del centro de gravedad es algo que orienta la búsqueda de un ser humano. Entonces, digámoslo así de manera simple, el centro de gravedad empieza a pasar de la esencia a la personalidad en cierto momento, ¿no? A partir de que ya no puede crecer más, a partir de los 5 años aproximadamente, es cuando entonces se empieza a formar la personalidad y este centro de gravedad empieza a pasar también a la personalidad. Dice, nosotros, bueno, el ser humano aprende toda clase de cosas. Esto que va a decir aquí es la forma en que se está creando o se crea la personalidad en un ser humano. Entonces, ya vimos que esta personalidad se adquiere de la vida, como a través de los sentidos. ¿Y cómo es esto? Pues se aprende toda clase de cosas, como dice aquí. Se imita toda clase de cosas y así sucesivamente, pues se crea una cierta personalidad. Esta formación de la personalidad es necesaria para el desarrollo de la esencia y es a lo que en este sistema se le conoce como la segunda etapa del hombre. La primera es la esencia pura, angelical, y la segunda etapa es cuando se desarrolla la esencia para poder continuar con su desarrollo. Dice, es preciso comprender claramente lo que se quiere decir aquí. El futuro desarrollo de la esencia depende de la formación que se produzca a su alrededor. Si se forma una personalidad muy pobre, una personalidad muy débil, no es suficiente para ayudar a un nuevo crecimiento de esencia, que mencionaremos cuando lleguemos a la tercera etapa. En la segunda etapa tiene lugar la formación de la personalidad, como estamos viendo. Cuanto más rica sea esta personalidad, tanto mejor será para la esencia. Dice, pero he observado que algunos de ustedes no han entendido el significado de lo que se ha dicho aquí. La razón por la cual no han comprendido lo que se dijo aquí es porque no ven la extraordinaria situación en que se encuentra el hombre. A saber, que el hombre no puede crecer continuamente desde la esencia, porque la esencia es demasiado débil para crecer por sí misma. El próximo crecimiento de la esencia depende de la formación de la personalidad. Entonces es muy importante que a partir de estos 5 años, y bueno, se da de manera natural, no hay que hacer nada, esto se da por sí mismo, se va formando una personalidad. En cuanto más rica sea esta, pues mejor y eventualmente será el crecimiento de la esencia. Vamos a tratar de explicar esta parte. La primera etapa entonces, la primera etapa del hombre es cuando nace. Llega aquí alguien puro, ¿no? Un ángel sin ningún conocimiento, sin ninguna mancha en él. Todo lo que, si se pudiera comunicar este tierno bebé, veríamos que todo en él es pureza, inocencia. A partir de cierto tiempo ya no es posible mantenerse de esa forma y comienza la formación de la personalidad. Personalidad viene de persona, que en la antigua Grecia, por ejemplo, se le llamaba a esas máscaras que utilizaban los actores para representar escenas. Una sola persona, por ejemplo, podría
tener dos de esas máscaras o inclusive tres, y cuando se colocaba cierta máscara pues era cierto personaje, y cuando se ponía la otra máscara pues era otro personaje distinto. De ahí viene la personalidad. Es decir, que a través de los cinco sentidos vamos captando de nuestros padres, de nuestro seno materno, de nuestra familia y obviamente de la sociedad, y por consecuente también de todos los medios de comunicación que nos bombardean, nos ayudan a la formación de cierta personalidad. Se dice que alguien tiene una personalidad cuando eh, tiene ya un cierto rol, por decirlo así, establecido en esta sociedad, ¿no? Ah, el maestro, ah, el albañil, el licenciado, ah, el ingeniero, eh, el señor del pan, eh, el deportista, el cortador de césped. Entonces, esas son las distintas personalidades. Entre mejor esté formada esa personalidad, irónicamente es mucho mejor para la esencia. Entonces aquí dice, irónicamente porque ya, bueno, lo irán comprendiendo poco a poco, se me hace a mí muy difícil hablar acerca de esto. Dice, hablando en términos generales, aquí nos menciona, la formación de la personalidad es por entero suficiente para los propósitos de la vida. Y esto se da de manera natural, como les decía. Las personas no tienen que hacer nada, por sí sola se va formando la personalidad. A veces, más bien en su mayoría, se forma muy bien. Creo yo, desde mi punto de vista, es muy poco probable que se llegue a desarrollar una personalidad débil, pero pues sí va sucediendo, y si sucede, dice aquí, un hombre se encuentra en una muy buena posición frente a la vida mediante una formación de una rica personalidad. Pero este trabajo, esta enseñanza de la que hablan Gurdjieff y Uspensky, y está retomando aquí Maurice, dice, se refiere a una nueva etapa del hombre. Lo que nos va, lo que enseña este sistema, pues es ya la tercera etapa del ser humano, cuando tiene que avanzar y la esencia nutrirse de lo que ha formado en la segunda etapa de la personalidad. Sin la personalidad, pues digamos que no tuviera alimento, por decir algo, para avanzar a la tercera etapa. Entonces es muy importante. Creo que después se irá comprendiendo mucho mejor. Dice, ha de comprender usted que este trabajo no se refiere realmente a la vida en sí, se refiere a algo, se está hablando del trabajo el trabajo psicológico, el trabajo esencial. Se refiere a algo diferente que el hombre puede intentar, prescindiendo de su posición actual. Es decir, no importa si usted es un político, o un famoso científico, o un famoso cantante también, ¿no? Un respetable carnicero, un panadero, un fabricante de velas, dice aquí. Este trabajo esencial, empieza desde el hombre, desde aquel hombre que ya ha desarrollado la personalidad, y entonces puede habérselas con la vida a su propia manera, de una forma bastante razonable. Entonces aquel hombre que por sí solo pues ya se puede, digamos, mantener, creo que sería algo razonable decir que cualquier persona que ya es autosuficiente ha formado, digamos, que una verdadera personalidad, ¿no? Porque ya tiene la personalidad, por ejemplo, de doctor para hacer ese oficio, ese trabajo, y de ahí pagar las cuentas. Ya tiene la personalidad de vendedor de autos, por ejemplo, y con eso cubre sus gastos. Ya tiene la personalidad de, ¿qué podríamos decir? De otro oficio, de fontanero, por ejemplo, y con eso cubre sus necesidades. Otro tiene la personalidad de cuidador y tiene con qué sustentarse, ¿no? Tiene con qué poder mantenerse. Entonces yo creo que
Eso es lo que está tratando de decir aquí Nicole, cuando puede habérselas con la vida a su propia manera y de una forma bastante razonable, ¿no? Es decir, empieza desde un nivel de un buen dueño de casa. Un buen dueño de casa es aquel que ha formado una buena personalidad, lo cual pertenece a esta formación, ya habíamos visto, a la segunda etapa del desarrollo del hombre. Ahora, dice, esta tercera etapa, la que viene a continuación, se ocupa de todo lo tocante a un posible nuevo desarrollo de la esencia. Y es por eso que tantas cosas aparentemente paradójicas, o al menos extrañas, se dicen en los evangelios. Aquí me voy a detener un poquito porque este sistema de pensamiento que desarrollaron Ouspensky y Gurdjieff retoma en algún momento parte de los evangelios, porque como dice, creo que dice aquí, debe de explicarlo, ahorita vamos a observarlo. Dice, tales como las que están contenidas en el Sermón de la Montaña acerca del hombre. Todas ellas se refieren a dejar que la esencia crezca a expensas de la personalidad, y esta es la única manera en que la esencia, que es demasiado débil por sí misma para crecer, puede seguir desarrollándose. No comenta un poco nada aquí, pero bueno, este sistema parte de la idea que los evangelios son un tratado psicológico para hacer que la esencia pues avance a una nueva, que se transforme en sí. Entonces no tiene nada que ver con la religión como tal la conocen o se han acercado, sino que interpreta los evangelios de una forma distinta. Entonces aquí nos dice que dentro del Sermón de la Montaña vienen algunas cosas, y luego dice, bueno, en este sentido, la personalidad que se forma en torno de la esencia llega a ser eventualmente, si se penetra en esta tercera etapa, la fuente misma desde la cual la esencia puede crecer aún más. Entonces simplemente nos está haciendo redundante aquí en que la personalidad es la fuente misma para que la esencia pueda crecer, avanzar en esta tercera etapa del desarrollo del hombre. Y dice aquí, supongamos que por un individuo más bien, que por un individuo la personalidad está ricamente desarrollada. Entonces, un hombre rico, en el sentido dado por los evangelios. Dice, es entonces un hombre rico. Ok, aquí nos está explicando esta parte que ya les decía, ¿no? Cómo interpretan las palabras del evangelio para desarrollar este sistema. Entonces, un hombre rico que se menciona en los evangelios no es aquel que tiene mucho dinero, sino aquel individuo cuya personalidad está muy desarrollada, ricamente desarrollada. Quien tiene una personalidad bastante desarrollada, se dice que entonces este es un hombre rico. ¿Rico en qué? Rico en personalidad. Ese es el sentido dado por los evangelios, dice aquí Maurice. Entonces, esta persona rica, el hombre rico, conoce todo, digámosle así. Es una persona importante. Pero lo que hay pobre en él, ¿qué es lo que hay pobre en él? Pues es su esencia. Eso es lo que hay pobre en él. Porque no es a un hombre hecho y derecho, un hombre cabal. Lo que hace este hombre rico en personalidad, lo hace solamente para lograr mérito.
o lo hace por temor, por ejemplo, a la pérdida del honor o a la pérdida de su reputación, pero no hace nada por sí mismo. Entiéndase el sí mismo por la esencia misma. No lo hace porque ni siquiera sabe que existe. Entonces, nada por amor a lo que está haciendo, prescindiendo de los elogios, la autoridad, la posición, la popularidad o cualquier otro beneficio a los ojos del mundo. Entonces, es lo que le interesa a este hombre rico. Al rico en personalidad, pues le interesa lograr méritos, ¿no? Que lo elogien. Lo que hace lo llega a hacer a veces por temor a perder su dinero tal vez, a perder el honor, a perder la reputación. Lo que hace, lo hace por tener autoridad, por tener cierta posición, cierta popularidad, por otros beneficios a los ojos del mundo, a los ojos de la vida terrenal. Por eso actúa la gente. Todo lo que hace, y usted véalo en su propio caso, todo lo que ha hecho desde que ha nacido, o la mayoría, un 98%, 99%, lo ha hecho por lo que está bien a los ojos del mundo, pero no por que realmente lo quisiera hacer usted, porque ni siquiera sabía que usted era esencia, hasta a lo mejor hasta este momento. Entonces, nada de lo que ha hecho lo ha hecho por usted mismo, sino por otros. Porque le digan, es usted un buen padre, es usted una buena madre, es usted una buena esposa, es usted un buen esposo, es usted un buen hijo, es usted una buena hija. Por conseguir la aprobación del sexo opuesto, por conseguir cierto estatus social y demás, ¿no? Todo lo que dice aquí. Está muy bien redactado esto. Y entonces dice aquí, supongamos que este hombre rico, entonces supongamos que este hombre sienta de alguna manera, como el hijo pródigo, el de la parábola, vamos a suponer que este hombre rico siente de alguna manera lo que el hijo pródigo, que no come otra cosa más que cáscaras. Dice, quiero decir sencillamente que siente un vacío a pesar de todas sus riquezas. Por eso aquí, esta parte es muy interesante. Aquella persona rica en personalidad, este... ¿dónde estaba por aquí? Ya se me perdió, pero este político, este gran científico, gran licenciado, gran ingeniero, que ya, digamos, de alguna forma ha triunfado en la vida, es aquella persona que por su riqueza de personalidad puede sentir esto que está aquí subrayado. Siente, a pesar de todo eso, de todo ese, digamos, éxito, entre comillas, que ha conseguido, siente a pesar de todo eso un vacío en su interior. Un vacío a pesar de todas esas riquezas, a pesar de su cuenta en el banco, a pesar de que ya tiene su casa, a pesar de que ya tiene su auto, sus 2 autos, a pesar de que ya tiene su familia, su esposa, sus hijos, ya se casaron, hasta a lo mejor ya se casaron sus hijos, hasta tiene nietos, está viviendo donde quiere vivir, y a pesar de eso, siente un vacío
como si comiera cáscaras. Quien logra eso tiene la oportunidad, quien siente eso en algún momento, es el que verdaderamente tiene esa oportunidad de avanzar a esta tercera etapa del desarrollo. Entonces dice aquí, tiene una hermosa, lo que les decía, tiene una hermosa casa, joyas, es un hombre muy conocido tal vez, de algún modo obtuvo lo mejor de todos los demás, ¿no? Y sin embargo se siente vacío. Mira, así lo se describió muy bien. Dice, tal hombre se está aproximando, es decir, tiene la posibilidad de entrar a la tercera etapa del desarrollo. Quien tiene esa sensación de vacío, de que a pesar de todo eso que ya logró, nada le sabe o todo le sabe a cáscaras. Dices, no puede ser, si yo pensé que con esto ahora sí iba a ser feliz y resulta que no. Pensé que ahora sí teniendo este coche último modelo me iba a sentir bien, pero ya veo que no, pensando que ya andando con este chico, con esta chica, iba a ser realmente feliz, ya vi que no. Ese es un terrible, terrible sensación del vacío, pero sin embargo es algo muy bueno para su vida porque ahora, como dice aquí, ha llegado ahora a una posición en la cual su esencia, lo que es realmente usted, su verdadera parte, puede crecer, puede avanzar y entonces así reemplazar ese sentimiento de vacío por un sentimiento de significación. Dice, pero con el fin de que se realice en el hombre este nuevo desarrollo, debe empezar, por así decirlo, por sacrificar. Entonces, una de las cosas que tiene que sacrificar es su personalidad, esa riqueza de personalidad que tiene, y marchar en dirección opuesta a la que siguió hasta ahora. Tiene que haber un cambio, ¿no? Como lo dije, es decir, como dice Einstein, si usted quiere resultados distintos, pues tiene que hacer cosas distintas. Entonces, si quieres avanzar, transformarte, no puedes ser el mismo que has venido hasta este momento. No puede ser usted la misma o el mismo. No puedes estar haciendo las mismas cosas, diciéndote lo mismo, creyendo lo mismo. Tiene que suceder algo. Y muy probablemente es marchar en la dirección opuesta a la que ha ido hasta ahora. Dice, en otras palabras, debe tener lugar en él una especie de inversión. Va a invertir esta riqueza de la personalidad. Entonces, lo que está muy bien expresado en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que aparece en los evangelios, en el Nuevo Testamento, a menos que usted comprenda que esta tercera etapa es posible y lleva al hombre a un verdadero desarrollo, nunca comprenderemos qué dicen los evangelios o a qué se refiere el sistema. De acuerdo a lo que yo he podido leer en los evangelios, pues empata muy bien con este sistema de pensamiento, desde mi punto de vista. Ya usted lo podrá analizar. Dice, el otro día en una reunión se leyeron las siguientes líneas de los evangelios. Tomemos el sermón de la montaña y tratemos de comprender cuál es su significado. Como hemos dicho en la última charla, la religión considerada como las... mira aquí lo que les iba diciendo. Este sistema toma la religión, o estas más bien las ideas psicológicas enseñadas por Cristo acerca de la evolución individual en el hombre y su transformación hacia el nuevo hombre. Lo que está escrito pues en el Nuevo Testamento. Se ocupa del desarrollo de la esencia después de haberse
de haber sido formada la personalidad. Lo que ya habíamos visto. Luego dice, un hombre en quien se formó una rica personalidad por la experiencia, la educación y los intereses, es un hombre rico. ¿Rico en qué? Ya vemos en personalidad. Pero la esencia sigue siendo pobre. Entonces, para que pueda desarrollarse, la personalidad debe de ser pasiva. Ya no avanzar más, dejarle el camino a la esencia. Y aquí viene esa parte, no sé si después la diga por aquí, pero es lo que viene en los evangelios, ¿no? Dice en un momento parte de los evangelios que si quieres llegar al reino de los cielos, entonces le dice Jesucristo a alguien, le dice, da tus riquezas a los pobres y sígueme. Tú que eres un hombre rico en personalidad, tú tienes que darle tus riquezas, no el dinero, tus riquezas, o sea, la personalidad, se tiene que sacrificar para dársela a los pobres. ¿Quién es el pobre aquí? La esencia es la pobre, el pobre. Dale tus riquezas al pobre, que es la esencia, para que pueda crecer. Así se entiende esta parte. Dice, esto no ha sido bien entendido, pero es muy importante que cada cual llegue a comprender en el trabajo qué significa este parágrafo. Bueno, es algo que les estaba diciendo. Significa que en la religión su verdadero sentido, y solo conocemos el cristianismo, se refiere a la tercera etapa del hombre. A hacer la personalidad pasiva para que la esencia pueda crecer. Entonces de eso se trata la tercera etapa del hombre. Con esto se resumiría. Primera etapa, el nacimiento de la esencia. Segunda etapa, la formación de la personalidad. Y la tercera etapa, pues, hacer que la personalidad, lo que ha predominado hasta el momento, se apague, por decir algo, sea pasiva, para que entonces la esencia, con todo lo que ya se formó, pueda crecer. Dice, he de repetir otra vez que el significado más profundo de los evangelios no tiene nada que ver con la vida. Su enseñanza se inicia en un punto donde la personalidad ya ha sido formada en el hombre y se refiere a la posibilidad de esa tercera etapa de desarrollo. Ante todo, la acción de vida desarrolla la personalidad en el hombre. Este trabajo es a veces llamado una segunda educación. Este tipo de conocimiento que forman Gurdjieff y Uspensky, que está ahorita retomando Maurice, lleva también por nombre esto, la segunda educación. ¿Cuál es la primera educación? Pues la que aprendemos para formar la personalidad. Todo lo que recibimos por parte de nuestra familia, de la sociedad, lo que recibimos por parte de la escuela, eso es la personalidad, esa es la primera educación. Nos enseñan pues matemáticas, en la escuela por ejemplo, nos enseñan español, algún idioma, nos enseñan que las ciencias, demás. En nuestra familia pues nos enseñan los hábitos de higiene, bañarse, cepillarse, comer, qué comer, cómo comer, etcétera, si hacer ejercicio o no hacer ejercicio. Nos enseñan tal vez ciertas groserías, ciertas actitudes que pueden estar bien o mal. Esa es la primera educación. Y con la primera educación tiene el ser humano pues para subsistir, para sobrevivir. Solamente aquellos que ya hayan formado una buena personalidad, que sienten ese vacío interior, que necesitan o están en esa búsqueda por alcanzar algo que saben que está ahí. No saben cómo explicarlo, pero está ahí. Algo así como dice Neo cuando quiere ir hacia la Matrix. Solo aquellos que tienen esa
sensación de que necesitan algo más de lo que ya tienen, de que esta vida no es lo que se espera, debe de haber algo más. Son los que están por atravesar el umbral e iniciar su segunda educación, la tercera etapa en el desarrollo del hombre. Está destinada a aquellos que buscan una segunda educación. La primera educación es la educación que la vida nos da, y esta es absolutamente necesaria para desenvolverte, ¿no? Porque si no tuvieras tampoco, pues no podrías subsistir, ya te hubieras muerto, ¿no? Imagínate, no sabes qué, no sé qué comer, simplemente te hubieras muerto de hambre, ¿no? Y dice, cuanto mayor es la educación que una persona recibió en la vida, o sea, la primera educación, pues más aprende, más inteligente es, más experiencias posee, más conoce a la gente, más conoce de distintos asuntos y la manera de cómo comportarse, sabe expresarse mejor, es más capaz de aprovechar los diferentes aspectos de la vida, es decir, formó una personalidad muy rica. Esa es la primera educación. Miren, aquí está muy bien explicado, me gustó, ¿no? Toda esa educación que recibe de la vida, todos esos conocimientos, todas esas habilidades, ¿no? Conocer gente, saber sobre algún asunto, cómo comportarse en cierto ambiente, cómo expresarse ante distintos públicos, aprovechar los diferentes aspectos. Esa es la primera educación y esa es la formación. Todo eso forma la personalidad y a partir de ahí tenemos esta posibilidad de transformarnos. Y hasta aquí lo voy a dejar porque si no ya se va a alargar bastante este video. Espero que les haya gustado y sigo platicando con ustedes acerca de los comentarios psicológicos que el Dr. Maurice Nicoll hace a las enseñanzas de Gurdjieff y Ouspensky de este sistema conocido como el cuarto camino, un sistema de evolución de conciencia. Me despido, que tengan un excelente día y nos estamos viendo. Hasta luego.